Bien, iniciamos esta jornada con lo que está pendiente del problema número 8. Problema 8. Entonces, habían 3 literales. El literal A, cálculo de intensidades. Profe, usted dejó un problema 7, solo lo dejó planteado, pues no lo resolvió. Por eso, es 8, no es 7. Es el que voy a hacer. No, es que usted el problema 7 se lo dejó escrito, pero no lo resolvió. Dijo que la siguiente clase lo iba a resolver. A ver, vamos a ver. Dice hallar las intensidades y 1, y 2, y 3 por las ramas del circuito representado en la figura. Completar los cálculos con la diferencia potencial y las potencias. Eso está, ¿verdad? No, en la pregunta 7 usted había puesto, se desea construir una resistencia de 300 ohmios con alambre que presenta una sección de 2 milímetros cuadrados. ¿Cuántos metros de alambre deben tomarse si se construye de cosatán? Haya resistividad de 0.50 ohmios, milímetros cuadrados, metros. No, eso ya es muy atrás. Eso ya es muy atrás. Clases, muchas clases pasadas. Revise, por favor, bien. Bien, estamos hablando de las leyes de Kirchhoff. De las leyes de Kirchhoff. Le recuerdo que revise, por favor. Bien, para recordar, voy a graficar el problema que está pendiente. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, un conductor, está una batería, continúa el conductor, hay una resistencia por los lados, luego viene en esta otra parte otra batería que está al revés de la anterior y se une acá, ¿verdad? Esto está en el problema. Luego viene otra resistencia y por acá está otra batería al revés de la anterior. De esta manera, ¿no? Bien, entonces aquí tengo el signo menos, aquí el signo más. Esta es una resistencia 1. Esta es una resistencia 2. ¿Qué más tengo? Aquí hay una fuerza electromotriz 1. Y una resistencia interna 1. Esta es fuerza electromotriz 2. Y también tiene una resistencia interna 2. Y esta es una fuerza electromotriz 3. Y una resistencia interna 3. ¿Qué más tenemos? Hay sentidos que hay que agregar. Por ejemplo, este de aquí, de la fuerza electromotriz, habría que agregar este sentido. Desde acá siempre es de menos a más, ¿verdad? Estaría en este otro sentido. De menos a más. Y este sería este otro sentido.
Recuerde que siempre es del borde negativo al positivo en las fuerzas electromotrices. Menos, más. El negativo siempre es el borde representado con una línea más corta, ¿no? Tenemos que mirar también el sentido de recorrido. El sentido de recorrido, eso lo traza de forma de curva. Generalmente lo graficamos así. El sentido de recorrido por la malla o el circuito. Circuito cerrado, ¿no? Ese sería el recorrido que usted hace en ese sentido. También falta el trazado de las intensidades de corriente. Eso lo podemos mostrar aquí en esta forma. Y entonces le colocamos lo que indica cada flecha o qué significa. Esta es la intensidad 1. Esta de acá es la intensidad 2. Y esta es la intensidad 3. Había 3 intensidades, ¿verdad? Cada flecha es una intensidad. Podemos ubicar letras, por ejemplo, esta letra A, letra B, letra C, letra D, letra E y letra F. Ya, lo primero entonces que hemos hecho es colocar en la figura sentido de recorrido, sentido de las intensidades de corriente y sentido de las fuerzas electromotrices. Entonces, ¿qué datos tengo yo aquí? A ver, si usted lee el problema y observa la gráfica dada, yo tendría lo siguiente. ¿Cuánto vale E sub 1? E sub 1, o sea, la fuerza electromotriz 1 vale 15 voltios. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz 2? La fuerza electromotriz 2 vale 10 voltios. ¿Cuánto vale la fuerza electromotriz 3? Esta vale 3 voltios. Resistencia interna 1. La resistencia de la batería, ¿no? Internamente es de 1 ohmios. Resistencia interna de la batería 2. 0,5 ohmios. Resistencia de la batería 3. Resistencia interna, ¿no? Vale 0,1 ohmios. Las resistencias externas, la 1 vale 9,5 ohmios. Y la resistencia externa 2 vale 1,4 ohmios. Bien. Entonces, tengo los datos, la gráfica. Entonces, por la ley de nodos, por la ley de nodos, eso es la primera ley de Kirchhoff, ¿verdad? A ver, si ustedes recuerdan, ¿qué dice la ley de los nodos?
nos dice que la suma de intensidades que llegan a un nodo es igual a la suma de intensidades que salen del mismo nodo. Entonces aquí vamos a colocar el nodo D para que ustedes vean la figura. En el punto D va a llegar todas, E sub 1, E sub 2, a ver, I sub 1, I sub 2 y también I sub 3. Por lo tanto, I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 es la suma de intensidades que llegan. ¿Y cuántas salen? Ninguna. Entonces, es igual a 0. Esta sería la primera ecuación. A esta primera ecuación le vamos a llamar o etiquetar con el número 1 dentro de un círculo. Entonces, cuando yo me refiera a 1 dentro de un círculo, me refiero a toda esa ecuación. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 igual 0, que resultó por la aplicación de la ley de los nodos. Siguiendo con el desarrollo, me toca aplicar la ley de las mallas. Vamos entonces a pasar a otra pizarra. Por la ley de mallas. Bien. Para ubicarle, ¿no? Por la ley de las mallas. Voy a referirme, en primer lugar, en la malla A, B, C, D. A, B, C, D, para que usted vea ese recorrido, ¿no? A, B, C, D. Bien, en este caso, ¿qué dice la ley de las mallas? La suma de voltajes es igual a la suma de los productos de resistencia por intensidad. Para ello debemos tener en cuenta que si se encuentran los sentidos, o sea, se chocan los sentidos, el signo es menos. Si está a favor, o sea, van en el mismo sentido, el recorrido con las intensidades o el recorrido con la dirección de las fuerzas electromotrices, ahí será positivo, si tienen el mismo sentido. Si se chocan, es negativo. Entonces, veamos la primera parte, suma de voltaje en esa malla. Si vemos el recorrido, se encuentran entonces en forma contraria. Entonces, por lo tanto, tengo que escribir menos, ¿qué sería? E sub 1 menos E sub 2. Ahí está la suma de voltaje, ¿no? Porque los voltajes son las fuerzas electromotrices. Pusimos el signo menos porque tienen sentidos contrarios con el recorrido. El sentido de la fuerza electromotriz es contrario con el sentido del recorrido. Ahora, los productos. Tengo por un lado la resistencia interna 1, que sería contrario al recorrido, entonces sería menos R1 por I sub 1. ¿Qué más? La otra resistencia es la resistencia externa 1. También está contrario al sentido de la intensidad con el recorrido. R1 por I sub 1. ¿Qué más sigue?
siguiendo el sentido, la resistencia 2, está en el mismo sentido que el recorrido. Entonces, sería más R2 por I sub 2, que va en esa rama, ¿no? Porque R2 es atravesada por la intensidad 2. Si reemplazamos, tendríamos menos 15 voltios menos 10 voltios igual a menos 1 ohmio por I sub 1 que no tengo, menos 9,5 ohmios por I sub 2 que tampoco, a ver, por I sub 1 es aquí. Ya le estoy cambiando. Entonces, ahí es I sub 1 también. Más R2, la resistencia 2 es interna, ¿no? 0,5 ohmio por I sub 2. Bueno, ahí lo que hice fue sustituir. Resuelvo. Me quedan menos 25 voltios. Igual. Los que tienen I sub 1 los reduzco. Me quedan menos 10,5. I sub 1 son términos semejantes. Más 0,5 ohmios. Y sub 2. Si suprimos las unidades para verle como ecuación, quedaría menos 25 igual a menos 10,5 I sub 1 más 0,5 I sub 2. Bien, si lo paso al primer miembro y lo igualo a la cantidad numérica, quedaría entonces 10,5 I sub 1 menos 0,5 I sub 2 igual a 25. Entonces ahí pasé todo al primer miembro, lo que está en el segundo y lo que está en el primero del segundo. Esta sería la ecuación número 2. ¿Correcto? Esa sería la ecuación número 2. Bien, lo mismo que hacemos en la primera malla, hacemos en la segunda. Aquí sería en la otra malla, sería CD, EF. La malla que está en la parte inferior de la figura, ¿verdad? Entonces, tengo que fijarme en la malla de abajo. Y el sentido de recorrido ahora es favorable. Entonces sería E2 más
3. El sentido de estas fuerzas electromotrices es el mismo del recorrido, por eso es positivo. Ahora, para los productos, el sentido de la intensidad 2 es contrario, entonces sería menos R2 por I sub 2. Es contrario, por eso es menos. Luego sería el de I3 con R2 positivo más R2 externo, ¿no? Por I3. Y el de resistencia interna 3 positivo porque está a favor por I sub 3. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Los signos es más cuando no se chocan y es menos cuando se chocan, los sentidos, ¿no? Entonces aquí tendríamos 10 voltios más 3 voltios igual a menos 0,5 ohmios por I sub 2 más R2, que es 1.4 ohmios, por I sub 3 más R3, que es 0,1 ohmio, por I sub 3. Bueno, se opera allí y se tiene 13 voltios igual menos 0,5 ohmios I sub 2 más 1,5 I sub 3. Bien, se puede suprimir las unidades y queda 13 igual a menos 0,5 I sub 2 más 1,5 I sub 3. Organizando esto, se puede escribir, a ver, 0,5 I sub 2 menos 1,5 I sub 3 igual a menos 13 sería, ¿no? Por aquí fue que suprimimos y no borré el voltio. Aquí le dejamos solo 13. Correcto, porque suprimimos las unidades, ¿verdad? Dejamos solo así. Entonces, esta sería la etiqueta 3. Ya tengo las 3 ecuaciones, 1, 2 y 3, y ahí hay que pasar al álgebra para resolver ese sistema. Pero eso lo dejamos para la próxima clase.
porque ya se agotó el tiempo. El tiempo es corto. Profe, Sí. antes que termine la clase,